Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y ambas naturalezas, a través de las Escrituras, vemos cómo se manifiestan. Y donde quiero hoy enfocar esta predicación justamente es en su humanidad de Jesús. Esa humanidad que nos hace justamente ser semejantes a Él, parecernos a Él, ser como Él lo fue aquí en la tierra. ¿Quién cree que Jesús fue un hombre de oración? Amén. Él nos enseñó a orar, Él nos enseñó a depender de su Padre en todo momento. En todo momento Él oraba al Padre. Y Él no hacía nada, Él no se movía si antes no lo consultaba con su Padre. Y es lo que tenemos que aprender. Hay una parte dentro de la oración de nuestro sumo sacerdote Jesús que le hace al Padre, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Si quieres acompañarme ahí, Evangelio de Juan, capítulo 17. Y aquí está orando Jesús al Padre por su iglesia, por nosotros. Y dice en el versículo 15, Juan capítulo 17, versículo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, y para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces quiere decir que nosotros no somos de este mundo, somos de su reino. Estamos en el reino de Dios. No solamente el reino de Dios se encuentra en los cielos, también aquí está el reino de Dios. Y es lo que tenemos que aprender como cristianos, como creyentes, a valorar, a reconocer, a vivir, a ser cada día mayormente responsables del lugar donde nos encontramos. El título de la predicación es: venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es lo que dice justamente la oración de Jesús. Quiero que me acompañes a Lucas, que vamos a comenzar nuestro versículo clave, Lucas capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando, Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le estaba pidiendo los discípulos a Jesús? Enséñanos a depender ¿de quién? De tu Padre, Señor. Así como te hemos visto a ti cómo oras, que oras desde muy temprano, te vas a platicar con tu Padre, así queremos nosotros orar. Enséñanos a depender de Él en todo tiempo, en todo momento. No sabes qué bendición es para el creyente depender de Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. No solamente cuando realmente haya carencia en nuestra vida, no solamente cuando haya problemas en nuestra vida, no solamente cuando haya un déficit en nuestra vida, sino en todo momento tenemos de buscar a Dios, de creer en Dios y de mantener esa comunicación constante, profunda. Y la palabra es clara cuando dice: orad sin cesar. Tienes que orar en todo momento. No hay ningún límite, no hay ninguna situación en la cual tú no puedes orar. Claro, hay momentos en que yo me permito orar de rodillas, postrado con Él. Hay tiempos que lo podemos hacer cuando realmente no tenemos más cosas que hacer. Si voy manejando, no puedo postrarme. Si me estoy bañando, no puedo postrarme. Si estoy en una junta con mi jefe, no puedo postrarme, pero estoy orando. No hay límite para estar hoy orando con el Señor. Lo puedes hacer en cualquier momento, orar sin cesar. Y aquí Jesús quería enseñarnos, dejó muy claro cómo Él dependía de su Padre en todo momento, en toda circunstancia. Y sus discípulos, sus seguidores, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Sigo leyendo. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. Aquí aclaro entonces lo que estaba orando Jesús. Estaba intercediendo ¿por quién?
¿Por quién estaba intercediendo? Por ti y por mí. Estaba intercediendo por los pecadores, por aquellos que necesitaban justamente que llegase el reino, que llegara ese reino que realmente los quitara de la esclavitud del pecado, que les quitara esa esclavitud del mundo donde se encontraban ellos. Y por eso dice Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy buscamos hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Dejamos de hacer nuestra voluntad y hoy nos enfocamos en hacer su voluntad. Quiere decir que yo no me puedo mover si no es a través de su voluntad. Busco hacer su voluntad en todo momento. Hoy Cristo decide por mí y Él me decide qué camino debo hacer, porque quiero hacer su voluntad y además porque yo estoy en el reino de Dios. Miren, vamos a ver algunos pasajes. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra y creció y fue enseñado en sabiduría y fue creciendo Él hasta que comenzó su ministerio, ¿cuál fue su mensaje del ministerio? ¿Cuál fue su primera predicación? ¿De qué hablaba Jesús? Vamos a Mateo capítulo 4. Pon una marca a Lucas porque vamos a regresar a Lucas nuevamente, por favor. Vamos a Mateo capítulo 4. Y vamos al versículo 17, Mateo 4, 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ya está aquí el reino. ¿Quién es el reino? ¿Qué es el reino? Cristo. Aquí estoy yo. Si ustedes quieren vivir en el reino de Dios, aquí estoy yo. Porque el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder ver, para poder estar en ese reino? ¿Qué debemos de hacer? Arrepentíos. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Debo de alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Hoy debo de apuntar mi vida hacia donde está Cristo. Hoy debo de arrepentirme de mis pecados, cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de vivir y entonces alinear todos mis deseos, todos mis propósitos, todos mis sueños a la voluntad de Dios. Y créanme lo que cuando uno comienza a alinearse de esa manera a la voluntad de Él, las cosas cambian de una manera sorprendente en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio. ¿Cuál es el problema de hoy? ¿Cuál es el problema de hoy de la iglesia? ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? ¿Qué está pasando hoy con el creyente? Su problema está en el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? A ver, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo es el fundamento de la iglesia. Eso quiere decir entonces que tu vida está fundamentada en quién. Tu matrimonio está fundamentado en quién. Tu familia está fundamentado en quién. Tu empresa, tu negocio, tu trabajo está fundamentado en quién. Luego entonces, si Cristo es el fundamento de tu vida, de ahí tú tienes que empezar a edificar, porque estás en el reino de Dios. Se nos ha olvidado justamente en qué reino pertenecemos. Y Él nos sacó del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino del Hijo, de su amado Hijo. Hoy vivimos en el reino justamente del Hijo. Colosenses capítulo 1. Voy un poco rápido, pero necesitamos aprovechar el tiempo. Antes que se me duerma, quiero aprovechar ahorita eso. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está claramente, Colosenses 1:13, anótalo, ya no lo busques, ya ponme atención acá.
Ya más tarde lo haces en tu casa, lo compartes en casa, ya ponme atención acá. Entonces dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo. ¿Dónde habitamos? ¿Dónde vivimos? En el reino. Por eso justamente Jesús dijo, venga tu reino. Él vio la gran necesidad de salvación de la gente que estaba perdida, estaba en pecado. Y tiene que haber esa salvación dada solamente por Cristo. Pero dice que va acompañado, venga tu reino, hágase tú. ¿Qué está pasando el día de hoy? Que muchos siguen haciendo su voluntad y dejan de hacer la voluntad o no buscan la voluntad de Dios. Es triste eso, que en el caminar hoy de mucha gente creyente sigue haciendo su voluntad y no la de Dios. Y clara es la palabra, claras son las escrituras. Cuando Jesús habló en el monte de las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos pobres de espíritu hay acá? Y no estoy hablando de gente que no tiene una economía buena, que no tiene carro, que no tiene una buena casa. No estoy hablando de eso. Todos deberemos ser humildes de espíritu. Todos. ¿Qué es un humilde de espíritu? Es alguien necesitado, alguien que es miserable, porque necesita de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. Desde que amanece hasta que anochece. Todos los días. De día y de noche. Yo necesito. Me siento miserable cuando no escucho a Dios, me siento miserable cuando no sigo a Cristo, me siento miserable, me siento vacío cuando no estoy haciendo las cosas que Dios me está demandando a mí. ¿Cuántos miserables hay aquí? Es lo que tenemos que aprender, porque estamos hoy en el reino y el del reino se ha acercado y Cristo ya estuvo aquí y está sentado a la derecha del Padre, y ese mismo reino va a invitarnos a llevarnos a ese reino cuando seamos glorificados. O sea, qué hermosa promesa de Cristo. Yo soy el camino que te lleva al Padre. Yo soy la verdad que te lleva al Padre. Yo soy la vida que te lleva al Padre. Sin mí nadie puede llegar al Padre. Nadie. Y mucha gente está perdiendo hoy el tiempo. Y está perdiendo el tiempo en cosas que se ven y no están poniendo los ojos en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son ¿qué? ¿Qué son? ¿Qué son? Iglesia, ¿qué son? Temporales. Y mucha gente está buscando lo temporal en lugar de buscar lo eterno. Busca agradar lo temporal en lugar de agradar a lo eterno. Mucha gente está sacando a Cristo de su vida y solamente lo busca cuando hay necesidad, cuando no tiene trabajo, cuando se acabó la salud, cuando se acabó la economía, cuando vienen los problemas en familia. Entonces, ahora sí te necesito a ti, Señor. Deberíamos ser creyentes incondicionales, fieles. Cuando Jesús le compartió justamente a Nicodemo, a un principal entre los judíos, uno que pertenecía al Sanedrín, que conocía la ley, enseñaba la ley, era maestro de la ley, pero le faltaba lo más importante a Nicodemo, porque aún conociendo lo que conocía de la ley, él no tenía la salvación. Y Jesús simplemente le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Quién ya entró al reino de Dios? ¿Quién ya entró al reino de Dios? Si tú naciste de nuevo, tú ya estás en el reino de Dios, tú vives en el reino de Dios. Algo que me gustó mucho de Pablo, que él dijo a la iglesia que estaba en Roma, dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no son cosas materiales.
El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Quién vive con paz? ¿Quién vive con gozo? ¿Quién vive en justicia? Solamente los que estamos en Cristo Jesús. No hay otra forma. La vida que no está vinculada a Cristo no puede disfrutar de la paz y el gozo que le puede dar, que solamente Él puede dar, que solamente nos da el disfrute de las cosas que Él nos da día con día. Un día maravilloso, una tarde lluviosa, una noche de frío, una noche estrellada. En todo momento ves la magnificencia, el poder, las maravillas de Dios. En todo momento dices, aquí estás tú, Señor. Aquí estás tú, Señor. La gente que te rodea, gracias, Señor. Hoy creo que nos falta justamente tener mayor gratitud por lo que Dios está haciendo en tu vida. En lugar de estar viendo cosas del mundo, en lugar de poner tus ojos en ti mismo, pon los ojos en Cristo. Enfócate en Cristo, enfócate en su vida, enfócate en sus pasos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Imita, sigue, haz lo que Cristo hizo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar donde Él ejerce su soberanía. Y lo he preguntado muchas veces, en este mundo, ¿dónde gobierna Dios? En este mundo, ¿dónde gobierna Cristo? ¿En dónde? ¿Hay un lugar, hay un estado, un país donde gobierne Dios, donde gobierne Jesús? ¿Hay un lugar? No, no lo hay. De acuerdo a las Escrituras, no lo hay, no existe en estos tiempos, en esta dispensación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, anótalo. Ahorita lo vamos a ver acá en la pantalla. Entonces quiere decir que hoy en este mundo no hay un lugar donde pueda gobernar Dios. No hay ningún país, ningún estado, ningún municipio. No hay ningún lugar. Dice, y sabemos que los que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que entonces quien gobierna este mundo, quien gobierna cada país es el maligno. Entonces vuelvo a preguntar, ¿dónde gobierna Dios? ¿Dónde ejerce su soberanía? ¿Dónde? ¿Dónde? El reino de Dios es donde pueda manifestar su presencia. ¿Dónde se manifiesta su presencia de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde es obedecido voluntariamente? ¿En dónde lo han aceptado como su Señor y Salvador? Como su Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí está el reino de Dios. Porque el reino es justamente eso, donde Él puede ejercer su soberanía, donde realmente hoy se puede manifestar su presencia, donde realmente hoy es obedecido de manera voluntaria y por quienes lo han aceptado como su Señor. Kurios, Señor, en griego, significa que tiene poder, significa que tiene autoridad, significa que tiene todo el derecho de hacerla, todo. Ahí está su reino. Y si tú dices que tú eres parte de su reino, quiere decir que entonces has dejado de vivir tú y Cristo vive en ti. Es la gran diferencia el día de hoy. Hoy tu matrimonio está fundamentado en su autoridad, está fundamentado en su soberanía, está fundamentado en su amor. No digas que eres de Cristo cuando tú quieres hacer tu voluntad y sigues haciendo tu voluntad y buscas hacer tu voluntad hoy, mañana y siempre. Es mentira eso. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí y está allá donde está el Padre y donde está Cristo sentado a la derecha de Él. Hoy tienes que disfrutar justamente estar en el reino. Entonces quiere decir que el reino de Dios es una esfera espiritual en los salvos, los que son hoy salvos, los que han nacido de nuevo.
Nadie que no ha nacido de nuevo puede disfrutar justamente del reino de Dios. ¿Tú sabías eso? Cuando una persona ha aprendido que en las peores circunstancias tiene paz en su vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. Esa persona que tiene gozo aún sabiendo que ha perdido su trabajo, esa persona que sabe que ha perdido a un ser amado y sigue con gozo y sigue agradeciendo a Dios por la vida que le permitió estar con Él. Una persona que tiene una fe inquebrantable y sigue confiando y sigue haciendo y sigue caminando, no importando las condiciones que esté imperando en ese momento de su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos. Cada vez que Jesús tenía un problema, cada vez que Jesús tenía algo, ¿a quién acudía? ¿A quién acudía? Al Padre. Y lo buscaba desde muy temprano. ¿Tú a qué horas te levantas para buscar al Padre? ¿Cuándo comienza tu comunicación con el Señor? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué horas? Hoy la gente no crece, ¿saben por qué? Porque no se sienten perdonados, no se sienten salvados, no se sienten que viven en el reino. Y por eso mucha gente llega aquí a dormirse, a bostezar, a perder el tiempo. Yo vine porque me trajeron, no tengo otra. Pero si fuera por mí, pastor, ni loco, ni loca. Ve la vida de esa persona, obsérvala, escúchala. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón, es fácil hoy identificar al creyente y no creyente. Déjalo que hable, deja que actúe en las peores circunstancias, en los peores problemas de su vida, deja que decida y te das cuenta si es del reino o no del reino. Deja ver si realmente está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su voluntad. Así, sencillamente, no tienes por qué estarte quebrando la cabeza. Ahora, si esa persona está haciendo su voluntad, ora por ella. Y pedir a Dios que tenga compasión, que tenga misericordia, que toque su corazón, para que ese corazón sea cambiado, sea transformado como el corazón de Dios. Hay muchos que me dicen, pastor, yo estoy orando mucho porque pues vivo una vida un poco complicada. Mi esposa, mi esposo no creen, no se han rendido delante de Dios. Tengo hijos que siguen caminando en su vanidad, vidas vanas, vidas ofensivas para el Señor. Y eso me duele, pastor. Y yo sé que te duele. Sigue orando, sigue confiando y ten la suficiente esperanza de lo que Dios ya dijo. Si crees en Cristo serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa que Dios dijo. Y sobre esa promesa yo camino, sobre esa promesa yo me tomo y yo me agarro. Pero debo de creer yo primeramente. La vida que debe de cambiar primeramente es la tuya, es la mía. Si no, tus hijos no van a llegar, tu esposa no va a llegar, tu esposo no va a llegar. Hoy necesitamos realmente vidas fieles, vidas comprometidas al Señor. Que el reino de Dios realmente se establezca ahí donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela. Ahí se establece el reino de Dios. Y todos tenemos hoy la responsabilidad delante de Dios de establecer su reino. Todos los que hemos nacido de nuevo. En la esfera del reino de Dios se manifiesta la justicia de Dios. Y lo dijo Pablo, vuelvo a repetir, el reino de Dios no es comida ni bebida, ni bebida, sino justicia. Vamos a entender la palabra justicia. ¿A qué se refiere Pablo con la palabra justicia? No está hablando de ser justos o de ser justificados. Eso lo dijo antes, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Hablar de justicia en este versículo de Romanos capítulo 14, versículo 17, está hablando de una vida recta a los ojos de Dios. Una vida íntegra, una vida bien a los ojos de Dios. Y nadie que no ha sido justificado puede llevar una vida recta.
Voy a volver a repetir porque me interrumpió el diablo. Nadie que no ha sido justificado puede llevar una vida recta, íntegra. Solamente aquellos que han sido justificados, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús. Y entonces sí, voy entonces a hacer una vida que le agrade a Dios, una vida en justicia, una vida en paz. ¿Cómo sé que tienes una vida en paz? Que cuando tienes problemas muy serios en tu vida, Dios te derrama de su paz. Mi paz os dejo, o la paz os dejo, mi paz os doy. Es lo que dijo Jesús. ¿De dónde viene el gozo? ¿De dónde viene el gozo? Amor, gozo, paz. ¿De dónde viene? De Cristo, a través de el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Anótalo nada más. Pero si hoy quieres saber si estás en el reino de Dios, entonces el fruto del Espíritu tendría que manifestarse justamente en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ante tales cosas no hay ley, no hay quien te reclame, no hay quien te demande, no hay quien te señale, porque estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, Él nos invitó justamente a entrar a su reino. Y tú y yo decidimos entrar a su reino. Hoy estamos en su reino, hoy vivimos en su reino, hoy disfrutamos de su reino, porque Él es nuestro rey. No puede haber un reino si no existe un rey. Y Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es mi Señor, es mi suprema autoridad. Cuando tú aprendes a ver a Cristo como tu suprema autoridad, como tu Señor, entonces las cosas son completamente distintas a tu caminar. Porque buscas hacer su voluntad y Él es tu suprema autoridad. Lo que tú digas, Señor, lo que tú mandes, Señor, lo que tú decidas, Señor, eso haré, eso diré. En eso trabajaré, Señor, porque solamente tú me haces vivir confiado. ¿Cuántas promesas tiene la palabra? ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? ¿Y todas para quién son? Sí, habrá promesas que son para el pueblo de Israel, pero la mayor parte de las promesas, ¿dónde están? ¿El Nuevo Testamento para la iglesia? Una de las promesas más hermosas y más bellas es que Jesús prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo conmigo. Y nunca me va a dejar, nunca se va a ir. Siempre estará conmigo en todo momento. Para alentarme, para fortalecerme, para amarme, para consolarme, para guiarme, para estorbarme, para... Si me tiene que estorbar, lo va a hacer. Si tiene que disciplinarme, lo va a hacer. Y lo hará con ese amor que solamente Él puede dar. Es la gran diferencia de vivir en el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué implica vivir en el reino? Vuelvo a repetir, ¿qué implica estar en el reino de Dios? Implica ser cristianos fieles, implica ser cristianos obedientes, implica ser cristianos sinceros, honestos. Es lo que implica estar en el reino de Dios. ¿De qué está ávida la tierra? ¿O de qué está ávido el mundo? ¿De qué adolece el mundo el día de hoy? ¿De qué adolece? ¿De qué adolece? Llegas a un lugar oscuro, ¿de qué adolece? ¿Qué le falta a ese lugar oscuro? ¿Qué le falta? Luz. Ante tanta maldad en el mundo, ¿de qué adolece? ¿Qué le falta? Dios le falta. Y la pregunta, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Para qué te escogió Jesús? ¿Para qué te eligió Jesús? Todos los días te dice, ven hijo, acompáñame, vamos a ganar almas.
y te abraza y te dice, vamos a ganar almas, acompáñame. Juntos vamos a ganar almas. Todos los días te dice eso Jesús. Todos los días está repitiendo, vamos juntos, no vas solo, vas conmigo y yo contigo. Todos los días. Llegas a la escuela, ¿qué haces? Llegas a tu trabajo, ¿qué haces? Llega un viernes, ¿qué haces? ¿Qué haces? Llegas a tu trabajo, ¿qué haces? Haces todo menos ganar almas de testimonio, ser luz, ser sal en ese lugar. Y llega el domingo y te alabo, Señor, te adoro. Eres mi suprema autoridad. Eres mi todo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cómo difundimos hoy el reino de Dios? ¿Cómo lo establecemos? ¿Tan solo con predicar? ¿Tan solo con predicar? ¿Tan solo con predicar? Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Solo predicamos el Evangelio? ¿Solo decimos con palabras lo que Cristo es, lo que Cristo hará y lo que Cristo será cuando tú y yo seamos glorificados en Él? ¿Con eso basta? ¿Con eso basta? El reino de Dios se establece con buenas obras, amados. Y aquí lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay pierde. Las buenas obras fueron las que hizo justamente Cristo aquí en la tierra. Vete a las bienaventuranzas, ahí habla del carácter de Cristo. El fruto del Espíritu, carácter de Cristo. ¿Qué pasa cuando de repente viene la depresión, la tristeza en tu vida? ¿Qué haces? ¿A quién buscas? Cuando te sientes enfermo, ¿a quién buscas? Cuando no te alcanza el dinero, ¿a quién buscas? ¿Al banco? ¿Al médico? ¿Buscas el medicamento? ¿A quién buscas? ¿Quién es al que primero tú buscas? ¿O quién debería ser buscado por vez primera? ¿O en primera instancia? ¿Quién? Es tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? No voltees a tu esposo, no es tu esposo tu primer amor. Ni tampoco tus hijos son tu primer amor. Es Cristo, es Jesús, es tu Salvador. Él es tu primer amor. Y no es tu primer amor por la experiencia que tú viviste cuando entró a tu vida, cuando tú dijiste, sí Señor, te aceptó como mi Señor y Salvador. No, yo no me refiero a esa experiencia. Se refiere justamente a que tu primer amor es el primero en tu vida y a partir de ese momento sigue siendo el primero en tu vida, el centro de tu vida. Por eso buscamos ser una iglesia ¿qué? Una iglesia ¿qué? Cristocéntrica. Varones cristocéntricos, mujeres cristocéntricos, jóvenes cristocéntricos, niños cristocéntricos. Un niño no va a ser cristocéntrico sin casa, no es Cristo el centro. Un joven no se va a acercar a Cristo cuando sus padres no tienen a Cristo como el centro de su vida. Qué fácil es, Señor, te lo encargo, Señor, cámbiale su corazón, que sean más obedientes, que le echen ganas a la escuela, que no se gasten el dinero que les di. Qué fácil estar orando eso, cuando lo primero es, Señor, que seas el centro de su vida, pero que yo se lo enseñe con testimonio, Señor. Entonces las cosas cambian. No prometas algo que no estás dispuesto a cumplir. No enseñes nada de aquello que no estás dispuesto a hacer. Porque es muy fácil llamar la atención, es muy fácil señalar, es muy fácil enjuiciar. Lo difícil es demostrar. Y uno de los principios que Jesús dejó en la enseñanza es que primero hacía y después enseñaba. Él ponía el ejemplo primero, después enseñaba.
Así lo hacen los padres. Por eso hoy creo que tenemos una gran esperanza. Cuando un padre cristiano, cristocéntrico, viviendo en el reino de Dios, tiene gran oportunidad para que sus hijos cambien su estilo de vida y no repitan lo que él hizo cuando era joven, cuando era niño. Pero no intentes cambiar el corazón de un hijo cuando el corazón se cambia a través de Cristo, a través de su palabra. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace no puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces quiere decir que el reino es visible. El reino de Dios es visible. ¿A través de qué? De las buenas obras. A través de la obediencia. A través de la oración. ¿Qué haces cuando de repente tu hijo llega y dice, ¿sabes qué, ma? Creo que no me fue bien el examen. ¿Sabes qué, ma? Sí, hay un compañerito que me está llamando la atención, o una niña que me está llamando. ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Hoy tuve problemas con el maestro, me cachó copiando y ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón? ¿Qué haces cuando las cosas no están saliendo bien a tu vida? ¿Qué es lo primero que haces? Orar. Justamente lo que hacía Jesús, orar. Porque todo está en el Señor. Yo tan solo soy buena tierra. ¿Qué eres? Eres buena tierra. Dilo por fe. Sí, soy buena tierra. ¿Qué eres? Buena tierra. Y una buena tierra ha aprendido justamente a retener la palabra oída. La buena tierra ha aprendido a depender de Dios en todo momento y se pone a orar. La buena tierra guarda y cuida esa buena tierra que Dios está preparando justamente para llevarla a la gloria. Esa buena tierra no se permite ser contaminada y siempre se está regando. No la está regando, se está regando. Es diferente. Permite que esa luz llegue a su vida. Permite que el labrador remueva lo que tenga que removerse y cortar lo que tenga que ser cortado, porque es buena tierra. Prepara un corazón bueno y recto delante de Dios. Y da fruto con perseverancia. Anótalo, Lucas 8:15, ahí lo dice. Lucas 8:15, ahí están las características de la buena tierra. Y toda buena tierra, ¿dónde está? En el reino de Dios. Aquí está. Todo creyente tiene que tener visión de reino. Todo creyente tiene que tener visión de reino. ¿Qué es tener visión de reino? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Todo está aquí en la palabra. Date el tiempo para estudiarla, meditarla, leerla. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es tener visión de reino. Que Dios siempre sea exaltado, que Dios siempre sea exaltado, glorificado, alabado, adorado, reconocido como Rey en todo momento. Visión de reino. Si tú ves a alguien que tiene necesidad, ¿cuál sería tu visión de reino? Ve y cubre esa necesidad. Si un hermano cayó en pecado, ve y ora por el hermano. No lo señales, no critiques, no juzgues, no te alejes de él. Llévalo nuevamente al reino de Dios.
Mucha gente es más fácil criticar, es más fácil juzgar, es más fácil hablar de él a espaldas. ¿Y te diste cuenta? ¿Y ya viste que dolía? ¿Y viste que ha dejado de venir a la iglesia? ¿Y viste cómo trató a su esposa? ¿Y viste cómo trató a sus hijos? En lugar de estar juzgando y criticando, yo te invito a que vivas en el reino. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no juicio. El mismo juez supremo le dijo a la adúltera: vete y no peques más. No la juzgó. ¿Tú por qué juzgas? Porque tienes una falta de visión de reino. Debería de dolerte cada vez que ves a un hermano caer en pecado. Te debería de dolerte, como si cayera tu hijo, como si cayera tu esposo, como si cayera tu esposa. Debería de dolerte, pesarte, y deberías tener un espíritu de sufrimiento cada vez que un hermano cae y comienza a hacer cosas indebidas a los ojos de Dios. Te tiene que doler. Eso es visión de reino, y tienes que llevar a la oración a ese corazón. Al principio no va a ser fácil, se va a negar, te va a decir que no necesita a Dios, pero tú sigues orando, 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 hasta que realmente Dios quebrante ese corazón y levante la mano y diga: gracias por tu oración. Como el hijo pródigo, otra vez regresé al camino correcto. Gracias por orar por mi vida, gracias por demostrarme el amor de Cristo que tanto necesitaba cuando yo estaba justamente alejado de Él. No solamente se trata de venir los domingos aquí a una iglesia, escuchar un mensaje y ya se acaba el tema, ya cumplí. No, tu responsabilidad empieza cuando sales por esa puerta y comienzas a masticar el mensaje y llevarlo a tu vida diaria. Ahí comienza tu responsabilidad. Ahí comienzas a ser luz en el mundo. Ahí comienzas a ser sal en la escuela. Ahí comienzas a hacer las buenas obras que glorifiquen a Dios. Y eso se llama visión de reino. Es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar. Pero Dios no nos manda eso. Dios nos manda a tener misericordia. Dios nos manda a amar como Él nos ama. O que cada vez que tú y yo pecamos, Dios nos rechaza. Dios te patea, Dios te quita. También se duele porque es padre. Y cada vez que un hijo cae, te duele, al padre le duele. Y oras porque ese hijo regrese nuevamente como hijo pródigo. Y estás orando de día y de noche porque tú anhelas que realmente toque ese corazón el Señor de ese hijo. ¿Por qué no lo haces con el hermano, con la hermana? Es lo mismo. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, y la cabeza es Cristo y el cuerpo es Cristo. ¿Dónde está ese amor hacia Cristo? ¿Dónde está ese deseo de hacer las cosas bien delante de Dios? ¿Dónde? ¿Por qué me dices que vives en el reino haciendo cosas distintas? Al menos que entonces sea el reino de las tinieblas. Entonces sí creo que estás ahí. Regresamos a Lucas y con eso termino. Lucas capítulo 11. Y les dijo, versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dicho sea de paso, mucha gente ora el Padre Nuestro de manera continua. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que lo oras sin sentirlo, lo oras sin vivirlo. Si vas a orar el Padre Nuestro, vívelo. Que realmente sea tu Padre Nuestro y tú su hijo. Entonces tienes que comportarte como un hijo de Dios, como un hijo del Padre. Santifícalo a través de buenas obras, que Él sea glorificado, exaltado, que Él sea enseñado. Obedécelo, que Él haga su voluntad. Pero si vas a orar el Padre Nuestro simplemente por repetición, Dios no le va a agradar en lo absoluto.
Entonces dice aquí, hágase tu voluntad. En otras palabras decimos, Padre, haz lo que tú quieras. Yo obedezco. Lo que tú me pidas, yo lo hago. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Lo que tú me pidas, yo lo hago. Lo que sea. Sería muy hermoso escuchar esa voz como escuchó Jesús cuando salió de las aguas. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Qué bonito es escuchar esa voz del cielo que te diga, hijo, ¿me quieres obedecer? Sí, papi, lo que tú me mandes, ¿no? Pero muchas veces Dios te pone en situaciones de obediencia con cara diferente. Con un esposo enojón, una esposa enojona, con hijos desobedientes. Y Dios te dice, ya sabes lo que tienes que hacer, obedéceme. Cuando tienes un jefe que te trate con la punta del pie, te trata con malas palabras, tiene un temperamento que ahí te encargo y te está amenazando de que te va a correr, Dios te dice, haz mi voluntad, obedéceme, haz lo que yo te he enseñado a hacer. Ahí es cuando realmente dices, sí, quiero hacer tu voluntad, aunque me esté doliendo, aunque estoy sufriendo, aunque tengo dolor, voy a hacer tu voluntad, Señor. Qué padre es hacer la voluntad de Dios cuando estás en Cancún, frente al mar, con un rico coco, está el sol a lo que da, tu bronceadito, muy padrísimo, ¿no? No, es muy bueno. Vienes de un spa, no, ¿quién no cree en Dios? Te acaban de dar un puesto que ahí te encargo tu sueldo, de director, con chofer, buenas prestaciones, ¿no? ¿Quién no cree en Dios? Salud impecable, esbelto, ¿no? ¿Quién no cree en Dios así? Pero cuando las cosas se tornan completamente distintas y comienzas a sufrir y comienzas a caminar por donde caminó Jesús, hacia el camino de la cruz, entonces ya no es hágase tu voluntad, Señor, voy a hacer la mía y después haré la tuya. ¿Sí es fácil seguir a Cristo? ¿Es fácil seguir a Cristo? Pues no, porque somos carne. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, primera condición, niéguese a sí mismo. ¡Wow! ¿Qué trabajo cuesta negarte? ¿Que yo voy a perder? ¿Que yo voy a sufrir? ¿Que qué? Me ganso que tú sales primero, mi rey, ¿no? Porque no estamos acostumbrados justamente a pasar por ese momento. Y yo pregunto, ¿cuál fue el camino que Jesús caminó? ¿Cuál fue el sendero que Cristo anduvo? ¿En cuál fue? En el sufrimiento y dolor. ¿Por qué llegó a la cruz? Por enseñar a amar, por enseñar a decir la verdad, por llevar una vida recta, por enseñar a perdonar. Por eso llegó a la cruz. Qué fuerte, ¿no? Y tú porque alguien te hizo conejito, ya te ofendiste, ya no quieres venir a la iglesia. Es que me hizo conejito, ¿cómo? Ya te ofendiste, ya no quiero ir a la iglesia, ¿no? Ya cambias de iglesia, no me gustó. Llegaste y nadie te saludó, nadie se dio cuenta, ¿no? Ahí no aman, ahí no reflejan el amor de Cristo. Y tú lo reflejas. Te pusiste a orar, tú te acercaste a dar la mano, tú te acercaste a dar un abrazo, tú lo hiciste. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios tú lo estableces. El reino de Dios va contigo, te sigue. Cuando tú te sientas a la mesa con el Señor, porque el Señor se sienta contigo todos los días a desayunar, comer y cenar, ahí se siente el Señor y tú te sientas con Él y estás en su reino, oras tomado de las manos, agradeciendo fervientemente todo el sustento que Dios da por el gozo de tener una familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
porque Él está ahí. Cuando vas a reposar tu sueño, ¿quién está ahí velando tu sueño? Porque Él no duerme, Él está velando tu sueño. Y escucha tus ronquidos, y bien fuertes. Y ahí está el Señor, ahí está el Señor. Gracias porque guardaste esa noche. Gracias porque no hubo peligro. Gracias porque no entró nadie a la casa. Gracias, Señor. Gracias porque estamos completos. Ese es el reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Amén. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Estás gozoso? ¿Tienes paz en tu vida? Estás en el reino. Has aprendido a estar en el reino. Invita a más gente al reino. Háblales del reino de Cristo. Y diles que eres tu Señor y Salvador. Y que estás dispuesto a hacer su voluntad todos los días de tu vida. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, mi Dios, te damos gracias esta tarde por tu amor. Gracias por la palabra que escuchamos de ti, Señor. Te pido que tú sigas obrando en nuestra vida, que sigas quitando los estorbos espirituales que tenemos. Quita de nosotros la pereza espiritual. Haznos tener un corazón dispuesto, entendido, que busquemos siempre permanecer, establecer tu reino en todo momento, mi Dios. Gracias por llenarme de tu paz y tu gozo. Gracias por enseñarme a disfrutar hoy a mi familia. Gracias porque hoy tengo una familia que creció, mis hermanos de la fe. Gracias, Señor. Me gozo con ellos. Gracias porque a ti te plació tener este lugar para nosotros y que tú puedas hablar y demostrar cómo te manifiestas en cada oración que hacemos, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Rogamos que tú sigas obrando con poder, que sigas obrando con misericordia. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra manera de pensar, renueva nuestro entendimiento, Señor, para que podamos poder comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta. Que esta semana esté llena de ti, que sea plena en ti, que tenga plenitud de gozo contigo, Señor. Gracias por el sustento que tú me das. Y no tan solo el material, sino el espiritual, que me mantiene firme, caminando en el sendero de la cruz, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.